Preparación para el primer contacto 6. Los Pleiadianos, Susan Elai. Capítulo 6. Segunda transmisión de Sharman a la Tierra. Saludos a nuestra familia terrestre. Yo soy el comandante Sharman, he regresado para nuestra segunda transmisión pleiadiana a la Tierra. En esta línea de tiempo de 2016, he compartido parte de mis experiencias cuando tomé un envase terrestre. En razón que muchos de ustedes regresarán también a sus naves estelares o mundos hogar, me gustaría hablar un poco más, respecto a mi proceso de regreso al hogar en mi nave, después de una encarnación bastante larga en la Tierra 3D. Como he dicho, mi complemento divino, Sheila, me ayudó grandemente con la recalibración de mi frecuencia, para volver a mi resonancia pentadimensional innata. Descubrí que la razón que me hubiera perdido tanto en la tercera dimensión, fue que mi frecuencia de resonancia se desalineó con la de mi centro pentadimensional. Comprendí que durante mi larga estancia en la Tierra tridimensional, me resultó más fácil recalibrar mi ser con el entorno social, que con la frecuencia de Gaia. Si hubiera permanecido en total resonancia con la Tierra no me hubiera perdido, porque me hubiera permitido sentir la protección total del planeta. Cuando acepté mi asignación terrestre, había transcurrido tiempo desde mi última experiencia en un planeta, por tanto, mi prolongada permanencia dentro de la hora pentadimensional de mi nave, hizo que mi resonancia quedara descalibrada con la de la Tierra. Otro factor fue el miedo que, con frecuencia, es muy intenso en la Tierra. Esto me dificultó aún más, conservar mi resonancia pentadimensional verdadera, después de experimentar todas las atrocidades de la guerra. En el interrogatorio, pude darme cuenta que mi misión consistió en la descalibración con el planeta, para permitirme experimentar el aislamiento que los humanos sienten en la realidad tridimensional. En razón de haber experimentado directamente las dificultades de su realidad, les envío esta transmisión con amor incondicional y fuego violeta a toda la vida de Gaia. Comienzo mi transmisión, expresándoles mi gran aprecio por el constante incremento de sus conciencias, con el fin de expandir sus campos de energía de luz al cuerpo de Gaia. Saludos desde nuestra nave estelar pleiadiana. Queridos miembros de la Tierra de Gaia, luego de mi regreso reciente desde mi misión en la Tierra, siento que soy uno con todos ustedes. Comenzaré mi transmisión diciéndoles que el juego de la ilusión de la Tierra está llegando a su fin. ¿Qué significa esto? Por supuesto que significará muchas cosas diferentes para la diversidad humana. Lo idéntico para todos ustedes, es que todas sus vidas tritetradimensionales, estuvieron basadas en la ilusión. Una de las ilusiones primarias que desconocen, es que ustedes son los creadores de su realidad. Permanecieron bajo la ilusión que alguien más tenía poder sobre sus vidas. Si alguien más tuvo poder sobre sus vidas, fue porque ustedes lo creyeron y, en la tercera dimensión, lo que percibimos es lo que creemos. Queridos ascendentes terrestres, si creen que son los creadores de su propia vida, encontrarán la valentía interna para ser dueños de ese poder. Entonces, una vez que sean dueños totalmente de su poder interno, recordarán cómo vivir dentro de su centro, a través de esa sensación de poder interno. Un número creciente de ustedes, está experimentando, día a día, la creación de esta sensación que les está manifestando un nuevo sentido del ser. Nosotros, su familia galáctica, estamos muy complacidos que muchos de nuestros voluntarios en la Tierra, que todavía usan un envase terrestre, estén usando su sentido de poder interno, para recordar completamente sus verdaderas expresiones del ser pentadimensional. Deseamos que todos sepan, que solamente en la Tierra tridimensional se experimenta el proceso de envejecimiento. En las naves y las realidades pentadimensionales, no existe el tiempo que pueda envejecer. Nosotros, su familia pentadimensional, hemos observado su realidad de primera mano. Muchos de nosotros, hemos encarnado dentro de su banda de frecuencia de la realidad. Cuando tomamos un envase terrestre en Gaia, podemos vivir un periodo de 60-80 de sus años. Sin embargo, cuando regresamos a la nave, es como si recién la hubiéramos dejado, porque no resuena con el tiempo. Yo, Sharman, debo aclarar que me tomó tiempo sanar, porque regresé a la nave en un estado de conciencia muy bajo.
Mi misión fue experimentar el lado oscuro de la Tierra tridimensional, de manera que nosotros, los pleyadianos, pudiéramos ayudar mejor con las necesidades de la humanidad. No obstante, fui sacado o rescatado de mi misión, ya que mi chispa vital estaba muriendo, entonces supieron que era la hora de traerme de vuelta a casa. Hemos ofrecido este servicio a muchos otros humanos. Algunos aceptaron nuestra asistencia con avidez. Otros no pueden creer en nosotros, entonces desconfían. Están aquellos que desean seguir rigiendo el mundo, a través del poder sobre otros, ya que lo mantuvieron por muchos años, más de lo que ellos mismos saben. Quienes desean mantener su poder sobre los demás quieren evitarnos, e incluso, atacarnos. Muchas de estas personas son líderes en su mundo, siendo esta la razón por la que no podemos aterrizar y mostrarnos a la humanidad. Mientras estuve en un cuerpo terrestre, dejé una chispa de mi ser en la nave, que Sheila protegió amorosamente. Desde esa chispa, expandí mi expresión pentadimensional del ser hacia abajo, a la resonancia de la forma física de un niño humano. Los otros voluntarios y yo, aceptamos esta misión de contestar la llamada de Gaia para asistirla. Nos voluntariamos para responder la llamada de Gaia. La mayoría de nosotros, hemos tomado muchas encarnaciones en la madre tierra de Gaia. Esto es lo que nos permitió conocer el pedido planetario de Gaia y captar a las posibles realidades que afectaban a nuestro amado planeta Tierra. Así es como tomamos cuerpos físicos, para ayudar a Gaia más directamente. En el pasado y más recientemente, algunos de nosotros, ingresamos a un cuerpo como niños. Otros de nosotros, no toman un envase terrestre de esta manera. Ellos eligen centellar fuera y dentro de la tercera dimensión, ajustando sus estados de conciencia. Sin embargo, todos nosotros tenemos algo en común, una conexión innata con nuestro ser pentadimensional de la nave. La mayoría olvidó a su ser pleyadiano pentadimensional, pero conservaron la sensación de estar siempre protegidos y cuidados. Esa sensación fue la que me guió a través de mi encarnación. Pese a haber perdido totalmente el contacto con esa sensación, pude mantenerme feliz y sentirme empoderado. Pero, debido al gran descenso de mi conciencia terrestre, mi cuerpo físico estuvo al borde de morir. Fue entonces que mi equipo de ayuda en la nave, se dio cuenta que había perdido totalmente a esa sensación y me llevaron de regreso a la nave. Hablaré un poco sobre esa sensación que, en realidad, es la conexión innata con el ser pentadimensional, que se ofreció voluntariamente a tomar la presente encarnación en la Tierra. Nosotros, los pleyadianos, hemos estado observando lo que está ocurriendo en su planeta. También, vimos la necesidad creciente de Gaia de recalibrar su planeta, para regresar a su expresión multidimensional. Observamos que la única cosa que permitiría a nuestros voluntarios terrestres, sostenerse a través de las muchas dificultades de la realidad tridimensional, sería mantener con nosotros a la sensación de conexión con el ser multidimensional. Me ofrecí como voluntario para tomar un envase terrestre, así, nosotros los pleyadianos, pudiéramos entender lo que la humanidad estaba experimentando a lo largo del planeta. Pero perdí la sensación y no pude ver cómo caía. Nuestras expresiones pentadimensionales viven en una nave, donde todos permanecemos conectados a nuestros estados de conciencia superior. Todos tenemos la sensación, lo que nos permite permanecer en contacto constante con nuestras propias expresiones superiores del ser. Me voluntarié para tomar una encarnación, donde durante mis años formativos mantuve la sensación, pero cuando la perdí, mi vida se volvió crecientemente difícil. Nosotros, los pleyadianos, deseábamos conocer qué sucedería si nuestros voluntarios en la Tierra, perdían contacto con la nave. Si han leído mi historia, sabrán que caí en las profundidades de la desesperación. Descubrí que muchos en la Tierra, mantenían esta sensación mientras eran jóvenes, pero que también la perdían al crecer. En mí mismo y en otros humanos, observé que mientras éramos jóvenes recordábamos cuál era la esencia real de la vida, sin embargo, una mayoría de nosotros lo olvidaba al crecer.
Esto nos significa una gran pérdida, ya que experimentamos mucha comodidad, diversión y exploración, mientras percibimos que está viva toda la vida que nos rodea. Esto también era porque recordábamos a los 4 elementales, tierra, aire, fuego y agua. Los percibíamos como criaturas vivientes, que se movían dentro y fuera de nuestros cuerpos, por tanto nunca estábamos solos. En la niñez, exploramos hormigueros, nidos de pájaros, telarañas y a todas las partes maravillosas de la naturaleza, que nuestro ser adulto limpia, tira y rocía con veneno. Recuerdo el horror que sentí, cuando mi padre pisó un hormiguero y diseminó las hormigas a lo largo del patio. Como niños, mientras experimentamos nuestra existencia física tridimensional en la Tierra, vivimos dentro de cada momento. Pero cuando crecemos, desaparece la aventura de los hormigueros o del piar de las aves recién nacidas. Tenemos que asumir la responsabilidad de un trabajo duro para hacer dinero, conducir de regreso a casa a través del tráfico y caer rendidos en el sofá con una cerveza fría. Al crecer, olvidamos mucho de nuestros espíritus, lo cual a muchos nos hace perder la sensación. Sin la sensación, necesitamos cegar, limpiar y cubrir con cemento la tierra. Olvidamos nuestra habilidad innata de bendecir a los elementales y trabajar con ellos. Por tanto, trabajamos contra la tierra, cuando apelamos a viejas situaciones experimentadas en otras encarnaciones o a lo aprendido de nuestros padres. Nosotros, su familia pleyadiana, les pedimos que en este ahora, se unan con la Tierra, tal como nosotros los hacemos en las Pléyades. A través de la fusión con la Tierra y el cielo, es que trabajarán amándola profundamente, lo mismo con el agua. Si nos entregamos al hecho que nosotros somos nuestro planeta, la Tierra nos facilitará el regreso a nuestro hogar innato. Nosotros, los pleyadianos, tuvimos que recordar este hecho, cuando finalmente encontramos nuestros hogares planetarios. Buscábamos y buscábamos nuestro hogar perfecto, pero no lo conseguimos hasta que pudimos fusionarnos con nuestro planeta. Juntos creamos una conciencia planetaria que nos ayudó a encontrar nuestros hogares planetarios. Ahora vivimos dentro de un clúster de estrellas y tenemos 9 hogares planetarios. En el interior de nuestro propio estado humano de conciencia planetaria, seremos capaces de recordar quiénes somos en la quinta dimensión y más allá. Probablemente, deseemos regresar allí, pero tienen que ser cuidadosos. Para no quedar atrapados en la separación tridimensional, de los conceptos de bien o mal. Así como también, en las dificultades y alegrías de la tercera dimensión. Conserven intacta la conexión con su ser, a cada momento de su vida tridimensional. Observamos y entendemos que muchos de ustedes, ya están lo suficientemente preparados para regresar a su hogar dimensional superior. Están listos para regresar a su nave y volver a la hora, pero no quieren abandonar el planeta. Queridos ascendentes, muchos de ustedes han tenido numerosas encarnaciones en la Tierra. Han cultivado un profundo amor por Gaia. Ustedes o nosotros, sabemos que Gaia no es una cosa, sino un ser viviente. También saben que Venus es un ser viviente, ya que es a donde van, con frecuencia, a modo de retiro, entre cada una de sus encarnaciones. Muchos de nosotros en la nave, vamos a Venus a prepararnos para nuestras asignaciones en la Tierra. Todos nosotros, humanos y pleyadianos, que tomamos una encarnación terrestre, visitamos Venus para descansar, recalibrar e integrar todo lo que hemos aprendido en la Tierra. Nosotros, los pleyadianos, dentro de la hora de 2016, hemos aprendido una gran diversidad de maneras, para encarnar en una forma humana. En nuestras visitas, hemos ganado gran respeto por el coraje de la humanidad. Por supuesto, hay aún muchos terrestres que están temerosos, porque olvidaron mantener la sensación de su resonancia superior innata. Desde nuestra perspectiva pentadimensional, no elaboramos juicios de bueno o malo, respecto a las elecciones humanas. Algunos terrestres están listos para operar totalmente con el sistema de la quinta dimensión, mientras que otros no lo están. Cada uno de ustedes, que ha elegido estar en un envase tridimensional, durante la actual realidad transmutacional de la Tierra, será llamado a recordar su verdadera frecuencia pentadimensional y a anclar esta resonancia en su ser y en el centro de Gaia.
De hecho son llamados, porque eligieron estar en total conexión con los cristales del núcleo de Gaia mientras, simultáneamente, resuenan y viven en su realidad tridimensional. De esta manera, ustedes, nuestros voluntarios en la Tierra, ayudan grandemente al planeta por anclarse en el núcleo. Por estar constantemente recargando a Gaia, a través de los cristales en su núcleo, ella está, simultáneamente, recargándolos a ustedes. Los humanos que trabajan aunados con el planeta, son asistidos por Gaia. La asistencia humana al planeta, tal como lo hacen los animales, le permitirá a la humanidad volverse una con Gaia y al planeta volverse uno con los seres humanos. Entonces, la humanidad recordará que no está regresando a una realidad desconocida. Sabrá que está regresando a algo y a alguien que siempre ha sido. Todos ustedes, han tomado varias encarnaciones en las realidades de tercera y cuarta dimensión y, una gran mayoría, ha participado en la cúspide de las transiciones de realidades a las dimensiones superiores. En este ahora, están atravesando una transición hacia la siguiente octava de la realidad. Están transmutando a más allá de su tercera y cuarta dimensión, hacia la 5D, que tiene un sistema operativo totalmente diferente. Harán un ajuste enorme al dejar el espacio-tiempo, para ir hacia el aquí y ahora. Debido que hay mucho para aprender y que se moverán a través de tantas octavas de ajuste, la mayoría de ustedes, ha tomado muchas encarnaciones para estudiar a este proceso de ascensión planetaria. Aquellos que han estado aprendiendo de este proceso, a través de sus varias encarnaciones, practican la ascensión planetaria durante sus sueños o en realidades alternativas. De esta forma, se preparan para la ascensión que ustedes eligieron experimentar. Muchos de ustedes están preparándose, activamente, para nuestros aterrizajes. Estamos contestando sus llamados de asistencia, ya saben que ayudarán, en gran medida, con su transmutación hacia la siguiente octava de la realidad. La mayoría de ustedes son conscientes que están experimentando una realidad tridimensional, que es una proyección holográfica, hecha con la intersección de haces de luz. Por fortuna, también saben que ustedes son un componente de esta proyección holográfica porque son luz. Una vez que regresen a su cuerpo de luz, ya no estarán limitados por su realidad tridimensional. Ya no estarán esclavizados por las polaridades tritetradimensionales del espacio-tiempo o por las polaridades de joven o viejo, nacimiento o muerte. Podrán regresar al cuerpo de luz pentadimensional, donde el uno, es aquí y ahora. Cada uno descubrirá cómo se siente esta transición y podrá compartir su proceso con otros. A través de este amoroso regalo de su historia de transmutación, es que ayudarán a otros a descubrir su propia historia de transformación. Entonces, al transmutar conscientemente, más y más de ustedes, en sus regresos al cuerpo de luz pentadimensional y por compartir con otros, la ascensión se volverá normal de forma creciente. También, al compartir su proceso, contribuirán grandemente con la unidad del proceso, algo necesario para la ascensión planetaria. Un campo de energía colectivo de transmutación, es importante porque tiene mucho más poder, que estar conformados como unos pocos humanos separados. Probablemente, sus procesos personales, comiencen con una experiencia individual. Sin embargo, por estar moviéndose a más allá de la separación y hacia la unidad, buscarán afuera, para unirse a la expansión de los campos de energías colectivos, durante la ascensión personal y planetaria. La fusión de estos grupos, globalizarán el amor incondicional, a la comunicación interdimensional, al poder multidimensional y a la llama violeta de la transmutación. Formarán un faro de luz y enviarán a nuestras naves un mensaje que nos avisará que, ahora, están listos para que nos encontremos. Este mensaje colectivo, es mucho más poderoso que uno individual. Los hará avanzar más rápidamente en sus conciencias, de regreso a sus frecuencias elevadas e innatas del ser. Un mensaje colectivo por efecto de la camaradería, les servirá, probablemente, de soporte para desarrollar la capacidad de dejar ir la vida que han conocido y abrazar la octava pentadimensional de su nueva realidad. Ahora queremos pedirles a cada uno de ustedes, que se tomen solo un momento y sean lo que hemos dicho, incluso que se posibiliten reverlo 2, 3 o las veces que requieran.
Nosotros, los pleyadianos, junto con los arcturianos, hemos estado comunicándonos de forma incrementada, con nuestros valientes ascendentes de la Tierra. Percibimos que un número siempre creciente de ustedes, están reconociendo cómo se deslizan a sus conciencias, cada vez más, las frecuencias superiores de su ser. También, están aumentando sus experiencias desligadas del tiempo. Muchos de ustedes están teniendo replay. Por replay nos referimos a cuando están haciendo algo y sienten o piensan que ya lo hicieron. Entonces, es cuando su ser tridimensional piensa que algo está mal, pero, en simultáneo, su ser superior les dice, ¿qué aprendiste de esto? Lo hacen de nuevo, porque desean obtener toda la información que puedan, de ese patrón de energía. Ahora están comenzando a percibir su realidad, no tanto como formas o figuras en sí mismas, sino como patrones de energía que rodean a sus percepciones de la realidad circundante. En otras palabras, están comenzando a percibir la cubierta pentadimensional en todas las formas y figuras que están dentro y alrededor. Están percibiendo a los diferentes patrones energéticos multidimensionales, que alguna vez fueron invisibles para su conciencia diaria. En otras palabras, su conciencia primaria está expandiéndose a más allá de la 3D y 4D, hacia la quinta dimensión. La 5D brilla hacia afuera, alrededor y dentro de las situaciones y personas. También, lo hace alrededor, dentro y desde su ser. Esta experiencia es, a menudo, un mensaje para su envase terrestre, que su fuerza Kundalini está despertando dentro de él. Por favor, permitan que esta activación se ejecute dentro del orden divino. Para concluir, deseamos pedirles que presten atención a cualquier avión ruidoso que parezca estar justo sobre sus casas. Nuestras naves son naturalmente silenciosas, pero hemos creado un sonido para captar la atención de nuestros amigos en la Tierra. Sugerimos que visiten uno de sus aeropuertos más grandes e incluso los más pequeños, cercanos a sus hogares. Nuestras naves están encima de los aeropuertos y no son visibles a través de sus percepciones tridimensionales e incluso las tetradimensionales medias. Por lo tanto, permítanse acceder a estados de conciencias tetradimensionales superiores y pentadimensionales. No podrán vernos, a menos que su ser inconsciente esté listo para transferir esa percepción, desde su mente inconsciente, hacia su mente consciente. Estamos eligiendo aterrizar por encima de los aeropuertos, para que la gente nos busque, porque no deseamos escondernos. Deseamos estar exactamente donde la gente mirará. Por favor, sepan que no vendremos a llevarnos a nada, ni a nadie. Estamos viniendo, porque ustedes pidieron que nosotros lo hagamos. Finalmente, hay una mayoría, lo suficientemente grande de personas, que desean conocernos. Ahora, todos veremos lo que sucede. Será muy interesante. A fin de la transmisión. Nota de Susane. Querido lector o oyente. En realidad, recibí este mensaje mientras estaba en un estado de relajación y fui instruida para encender la grabadora. En ese momento, percibía la situación de arriba, desde una perspectiva humana. Luego, me fue dicho que la pusiera desde la perspectiva pleyadiana, de manera que yo y quienes lo lean o escuchen, pudiéramos percibir este mensaje desde la nave y desde el planeta. Los pleyadianos a través de la doctora Susane Lai. La dimensión. Conserven intacta la conexión con su ser, a cada momento de su vida tridimensional. Observamos y entendemos que muchos de ustedes, ya están lo suficientemente preparados para regresar a su hogar dimensional superior. Están listos para regresar a su nave y volver a la hora, pero no quieren abandonar el planeta. Queridos ascendentes, muchos de ustedes han tenido numerosas encarnaciones en la Tierra. Han cultivado un profundo amor por Gaia. Ustedes o nosotros, sabemos que Gaia no es una cosa, sino un ser viviente. También saben que Venus es un ser viviente, ya que es a donde van, con frecuencia, a modo de retiro, entre cada una de sus encarnaciones. Muchos de nosotros en la nave, vamos a Venus a prepararnos para nuestras asignaciones en la Tierra. Todos nosotros, humanos y pleyadianos, que tomamos una encarnación terrestre, visitamos Venus para descansar, recalibrar e integrar todo lo que hemos aprendido en la Tierra.
nosotros, los pleyadianos, dentro de la hora de 2016, hemos aprendido una gran diversidad de maneras, para encarnar en una forma humana. En nuestras visitas, hemos ganado gran respeto por el coraje de la humanidad. Por supuesto, hay aún muchos terrestres que están temerosos, porque olvidaron mantener la sensación de su resonancia superior innata. Desde nuestra perspectiva pentadimensional, no elaboramos juicios de bueno o malo, respecto a las elecciones humanas. Algunos terrestres están listos para operar totalmente con el sistema de la quinta dimensión, mientras que otros no lo están. Cada uno de ustedes, que ha elegido estar en un envase tridimensional, durante la actual realidad transmutacional de la Tierra, será llamado a recordar su verdadera frecuencia pentadimensional y a anclar esta resonancia en su ser y en el centro de Gaia. De hecho son llamados, porque eligieron estar en total conexión con los cristales del núcleo de Gaia mientras, simultáneamente, resuenan y viven en su realidad tridimensional. De esta manera, ustedes, nuestros voluntarios en la Tierra, ayudan grandemente al planeta por anclarse en el núcleo. Por estar constantemente recargando a Gaia, a través de los cristales en su núcleo, ella está, simultáneamente, recargándolos a ustedes. Los humanos que trabajan aunados con el planeta, son asistidos por Gaia. La asistencia humana al planeta, tal como lo hacen los animales, le permitirá a la humanidad volverse una con Gaia y al planeta volverse uno con los seres humanos. Entonces, la humanidad recordará que no está regresando a una realidad desconocida. Sabrá que está regresando a algo y a alguien que siempre ha sido. Todos ustedes, han tomado varias encarnaciones en las realidades de tercera y cuarta dimensión y, una gran mayoría, ha participado en la cúspide de las transiciones de realidades a las dimensiones superiores. En este ahora, están atravesando una transición hacia la siguiente octava de la realidad. Están transmutando a más allá de su tercera y cuarta dimensión, hacia la 5D, que tiene un sistema operativo totalmente diferente. Harán un ajuste enorme al dejar el espacio-tiempo, para ir hacia el aquí y ahora. Debido que hay mucho para aprender y que se moverán a través de tantas octavas de ajuste, la mayoría de ustedes, ha tomado muchas encarnaciones para estudiar a este proceso de ascensión planetaria. Aquellos que han estado aprendiendo de este proceso, a través de sus varias encarnaciones, practican la ascensión planetaria durante sus sueños o en realidades alternativas. De esta forma, se preparan para la ascensión que ustedes eligieron experimentar. Muchos de ustedes están preparándose, activamente, para nuestros aterrizajes. Estamos contestando sus llamados de asistencia, ya saben que ayudarán, en gran medida, con su transmutación hacia la siguiente octava de la realidad. La preparación para el primer contacto 6. Los pleyadianos, Susan Elai. Capítulo 6. Segunda transmisión de Sharman a la Tierra. Saludos a nuestra familia terrestre. Yo soy el comandante Sharman, he regresado para nuestra segunda transmisión pleyadiana a la Tierra. En esta línea de tiempo de 2016, he compartido parte de mis experiencias cuando tomé un envase terrestre. En razón que muchos de ustedes regresarán también a sus naves estelares o mundos hogar, me gustaría hablar un poco más, respecto a mi proceso de regreso al hogar en mi nave, después de una encarnación bastante larga en la Tierra 3D. Como he dicho, mi complemento divino, Sheila, me ayudó grandemente con la recalibración de mi frecuencia, para volver a mi resonancia pentadimensional innata. Descubrí que la razón que me hubiera perdido tanto en la tercera dimensión, fue que mi frecuencia de resonancia se desalineó con la de mi centro pentadimensional. Comprendí que durante mi larga estancia en la Tierra tridimensional, me resultó más fácil recalibrar mi ser con el entorno social, que con la frecuencia de Gaia. Si hubiera permanecido en total resonancia con la Tierra no me hubiera perdido, porque me hubiera permitido sentir la protección total del planeta. Cuando acepté mi asignación terrestre, había transcurrido tiempo desde mi última experiencia en un planeta, por tanto, mi prolongada permanencia dentro de la hora pentadimensional de mi nave, hizo que mi resonancia quedara descalibrada con la de la Tierra. Otro factor fue el miedo que, con frecuencia, es muy intenso en la Tierra. Esto me dificultó aún más, conservar mi resonancia pentadimensional verdadera, después de experimentar todas las atrocidades de la guerra.
En el interrogatorio, pude darme cuenta que mi misión consistió en la descalibración con el planeta, para permitirme experimentar el aislamiento que los humanos sienten en la realidad tridimensional. En razón de haber experimentado directamente las dificultades de su realidad, les envío esta transmisión con amor incondicional y fuego violeta a toda la vida de Gaia. Comienzo mi transmisión, expresándoles mi gran aprecio por el constante incremento de sus conciencias, con el fin de expandir sus campos de energía de luz al cuerpo de Gaia. Saludos desde nuestra nave estelar pleyadiana. Queridos miembros de la Tierra de Gaia, luego de mi regreso reciente desde mi misión en la Tierra, siento que soy uno con todos ustedes. Comenzaré mi transmisión diciéndoles que el juego de la ilusión de la Tierra está llegando a su fin. ¿Qué significa esto? Por supuesto que significará muchas cosas diferentes para la diversidad humana. Lo idéntico para todos ustedes, es que todas sus vidas tritetradimensionales, estuvieron basadas en la ilusión. Una de las ilusiones primarias que desconocen, es que ustedes son los creadores de su realidad. Permanecieron bajo la ilusión que alguien más tenía poder sobre sus vidas. Si alguien más tuvo poder sobre sus vidas, fue porque ustedes lo creyeron y, en la tercera dimensión, lo que percibimos es lo que creemos. Queridos ascendentes terrestres, si creen que son los creadores de su propia vida, encontrarán la valentía interna para ser dueños de ese poder. Entonces, una vez que sean dueños totalmente de su poder interno, recordarán cómo vivir dentro de su centro, a través de esa sensación de poder interno. Un número creciente de ustedes, está experimentando, día a día, la creación de esta sensación que les está manifestando un nuevo sentido del ser. Nosotros, su familia galáctica, estamos muy complacidos que muchos de nuestros voluntarios en la Tierra, que todavía usan un envase terrestre, estén usando su sentido de poder interno, para recordar completamente sus verdaderas expresiones del ser pentadimensional. Deseamos que todos sepan, que solamente en la Tierra tridimensional se experimenta el proceso de envejecimiento. En las naves y la real mayoría de ustedes son conscientes que están experimentando una realidad tridimensional, que es una proyección holográfica, hecha con la intersección de haces de luz. Por fortuna, también saben, que ustedes son un componente de esta proyección holográfica porque son luz. Una vez que regresen a su cuerpo de luz, ya no estarán limitados por su realidad tridimensional. Ya no estarán esclavizados por las polaridades tritetradimensionales del espacio-tiempo o por las polaridades de joven o viejo, nacimiento o muerte. Podrán regresar al cuerpo de luz pentadimensional, donde el uno, es aquí y ahora. Cada uno descubrirá cómo se siente esta transición y podrá compartir su proceso con otros. A través de este amoroso regalo de su historia de transmutación, es que ayudarán a otros a descubrir su propia historia de transformación. Entonces, al transmutar conscientemente, más y más de ustedes, en sus regresos al cuerpo de luz pentadimensional y por compartir con otros, la ascensión se volverá normal de forma creciente. También, al compartir su proceso, contribuirán grandemente con la unidad del proceso, algo necesario para la ascensión planetaria. Un campo de energía colectivo de transmutación, es importante porque tiene mucho más poder, que estar conformados como unos pocos humanos separados. Probablemente, sus procesos personales, comiencen con una experiencia individual. Sin embargo, por estar moviéndose a más allá de la separación y hacia la unidad, buscarán afuera, para unirse a la expansión de los campos de energías colectivos, durante la ascensión personal y planetaria. La fusión de estos grupos, globalizarán el amor incondicional, a la comunicación interdimensional, al poder multidimensional y a la llama violeta de la transmutación. Formarán un faro de luz y enviarán a nuestras naves un mensaje que nos avisará que, ahora, están listos para que nos encontremos. Este mensaje colectivo, es mucho más poderoso que uno individual. Los hará avanzar más rápidamente en sus conciencias, de regreso a sus frecuencias elevadas e innatas del ser. Un mensaje colectivo por efecto de la camaradería, les servirá, probablemente, de soporte para desarrollar la capacidad de dejar ir la vida que han conocido y abrazar la octava pentadimensional de su nueva realidad.
Ahora queremos pedirles a cada uno de ustedes, que se tomen solo un momento y sean lo que hemos dicho, incluso que se posibiliten reverlo 2, 3 o las veces que requieran. Nosotros, los pleyadianos, junto con los arcturianos, hemos estado comunicándonos de forma incrementada, con nuestros valientes ascendentes de la Tierra. Percibimos que un número siempre creciente de ustedes, están reconociendo cómo se deslizan a sus conciencias, cada vez más, las frecuencias superiores de su ser. También, están aumentando sus experiencias desligadas del tiempo. Muchos de ustedes están teniendo replay. Por replay nos referimos a cuando están haciendo algo y sienten o piensan que ya lo hicieron. Entonces, es cuando su ser tridimensional piensa que algo está mal, pero, en simultáneo, su ser superior les dice, ¿qué aprendiste de esto? Lo hacen de nuevo, porque desean obtener toda la información que puedan, de ese patrón de energía. Ahora están comenzando a percibir su realidad, no tanto como formas o figuras en sí mismas, sino como patrones de energía que rodean a sus percepciones de la realidad circundante. En otras palabras, están comenzando a percibir la cubierta pentadimensional en todas las formas y figuras que están dentro y alrededor. Están percibiendo a los diferentes patrones energéticos multidimensionales, que alguna vez fueron invisibles para su conciencia diaria. En otras palabras, su conciencia primaria está expandiéndose a más allá de la 3D y 4D, hacia la quinta dimensión. La 5 de Briario para tomar un envase terrestre, así, nosotros los pleyadianos, pudiéramos entender lo que la humanidad estaba experimentando a lo largo del planeta. Pero perdí la sensación y no pude ver cómo caía. Nuestras expresiones pentadimensionales viven en una nave, donde todos permanecemos conectados a nuestros estados de conciencia superior. Todos tenemos la sensación, lo que nos permite permanecer en contacto constante con nuestras propias expresiones superiores del ser. Me voluntarié para tomar una encarnación, donde durante mis años formativos mantuve la sensación, pero cuando la perdí, mi vida se volvió crecientemente difícil. Nosotros, los pleyadianos, deseábamos conocer qué sucedería si nuestros voluntarios en la Tierra, perdían contacto con la nave. Si han leído mi historia, sabrán que caí en las profundidades de la desesperación. Descubrí que muchos en la Tierra, mantenían esta sensación mientras eran jóvenes, pero que también la perdían al crecer. En mí mismo y en otros humanos, observé que mientras éramos jóvenes recordábamos cuál era la esencia real de la vida, sin embargo, una mayoría de nosotros lo olvidaba al crecer. Esto nos significa una gran pérdida, ya que experimentamos mucha comodidad, diversión y exploración, mientras percibimos que está viva toda la vida que nos rodea. Esto también era porque recordábamos a los 4 elementales, tierra, aire, fuego y agua. Los percibíamos como criaturas vivientes, que se movían dentro y fuera de nuestros cuerpos, por tanto nunca estábamos solos. En la niñez, exploramos hormigueros, nidos de pájaros, telarañas y a todas las partes maravillosas de la naturaleza, que nuestro ser adulto limpia, tira y rocía con veneno. Recuerdo el horror que sentí, cuando mi padre pisó un hormiguero y diseminó las hormigas a lo largo del patio. Como niños, mientras experimentamos nuestra existencia física tridimensional en la Tierra, vivimos dentro de cada momento. Pero cuando crecemos, desaparece la aventura de los hormigueros o del piar de las aves recién nacidas. Tenemos que asumir la responsabilidad de un trabajo duro para hacer dinero, conducir de regreso a casa a través del tráfico y caer rendidos en el sofá con una cerveza fría. Al crecer, olvidamos mucho de nuestros espíritus, lo cual a muchos, nos hace perder la sensación. Sin la sensación, necesitamos cegar, limpiar y cubrir con cemento la tierra. Olvidamos nuestra habilidad innata de bendecir a los elementales y trabajar con ellos. Por tanto, trabajamos contra la tierra, cuando apelamos a viejas situaciones experimentadas en otras encarnaciones o a lo aprendido de nuestros padres. Nosotros, su familia pleyadiana, les pedimos que en este ahora, se unan con la Tierra, tal como nosotros los hacemos en las Pléyades. A través de la fusión con la Tierra y el cielo, es que trabajarán amándola profundamente, lo mismo con el agua.
Si nos entregamos al hecho que nosotros somos nuestro planeta, la Tierra nos facilitará el regreso a nuestro hogar innato. Nosotros, los Pleiadianos, tuvimos que recordar este hecho, cuando finalmente encontramos nuestros hogares planetarios. Buscábamos y buscábamos nuestro hogar perfecto, pero no lo conseguimos hasta que pudimos fusionarnos con nuestro planeta. Juntos creamos una conciencia planetaria que nos ayudó a encontrar nuestros hogares planetarios. Ahora vivimos dentro de un clúster de estrellas y tenemos 9 hogares planetarios. En el interior de nuestro propio estado humano de conciencia planetaria, seremos capaces de recordar quiénes somos en la quinta dimensión y más allá. Probablemente, deseemos regresar allí, pero tienen que ser cuidadosos. Para no quedar atrapados en la separación tridimensional, de los conceptos de bien o mal. Así como también, en las dificultades y alegrías de la tercera edades pentadimensionales, no existe el tiempo que pueda envejecer. Nosotros, su familia pentadimensional, hemos observado su realidad de primera mano. Muchos de nosotros, hemos encarnado dentro de su banda de frecuencia de la realidad. Cuando tomamos un envase terrestre en Gaia, podemos vivir un periodo de 60-80 de sus años. Sin embargo, cuando regresamos a la nave, es como si recién la hubiéramos dejado, porque no resuena con el tiempo. Yo, Sharman, debo aclarar que me tomó tiempo sanar, porque regresé a la nave en un estado de conciencia muy bajo. Mi misión fue experimentar el lado oscuro de la Tierra tridimensional, de manera que nosotros, los Pleiadianos, pudiéramos ayudar mejor con las necesidades de la humanidad. No obstante, fui sacado o rescatado de mi misión, ya que mi chispa vital estaba muriendo, entonces supieron que era la hora de traerme de vuelta a casa. Hemos ofrecido este servicio a muchos otros humanos. Algunos aceptaron nuestra asistencia con avidez. Otros no pueden creer en nosotros, entonces desconfían. Están aquellos que desean seguir rigiendo el mundo, a través del poder sobre otros, ya que lo mantuvieron por muchos años, más de lo que ellos mismos saben. Quienes desean mantener su poder sobre los demás quieren evitarnos, e incluso, atacarnos. Muchas de estas personas son líderes en su mundo, siendo esta la razón por la que no podemos aterrizar y mostrarnos a la humanidad. Mientras estuve en un cuerpo terrestre, dejé una chispa de mi ser en la nave, que Sheila protegió amorosamente. Desde esa chispa, expandí mi expresión pentadimensional del ser hacia abajo, a la resonancia de la forma física de un niño humano. Los otros voluntarios y yo, aceptamos esta misión de contestar la llamada de Gaia para asistirla. Nos voluntariamos para responder la llamada de Gaia. La mayoría de nosotros, hemos tomado muchas encarnaciones en la madre tierra de Gaia. Esto es lo que nos permitió conocer el pedido planetario de Gaia y captar a las posibles realidades que afectaban a nuestro amado planeta Tierra. Así es como tomamos cuerpos físicos, para ayudar a Gaia más directamente. En el pasado y más recientemente, algunos de nosotros, ingresamos a un cuerpo como niños. Otros de nosotros, no toman un envase terrestre de esta manera. Ellos eligen centellar fuera y dentro de la tercera dimensión, ajustando sus estados de conciencia. Sin embargo, todos nosotros tenemos algo en común, una conexión innata con nuestro ser pentadimensional de la nave. La mayoría olvidó a su ser pleiadiano pentadimensional, pero conservaron la sensación de estar siempre protegidos y cuidados. Esa sensación fue la que me guió a través de mi encarnación. Pese a haber perdido totalmente el contacto con esa sensación, pude mantenerme feliz y sentirme empoderado. Pero, debido al gran descenso de mi conciencia terrestre, mi cuerpo físico estuvo al borde de morir. Fue entonces que mi equipo de ayuda en la nave, se dio cuenta que había perdido totalmente a esa sensación y me llevaron de regreso a la nave. Hablaré un poco sobre esa sensación que, en realidad, es la conexión innata con el ser pentadimensional, que se ofreció voluntariamente a tomar la presente encarnación en la Tierra. Nosotros, los Pleiadianos, hemos estado observando lo que está ocurriendo en su planeta. También, vimos la necesidad creciente de Gaia de recalibrar su planeta, para regresar a su expresión multidimensional.
Observamos que la única cosa que permitiría a nuestros voluntarios terrestres sostenerse a través de las muchas dificultades de la realidad tridimensional, sería mantener con nosotros a la sensación de conexión con el ser multidimensional. Me ofrecí como voluntario